Buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. Me gusta que ya esbocen sonrisas los invitados, arrancando por el señor Dani Márquez, que le doy la bienvenida después de tanto tiempo, maestro. Qué alegría, por eso esa sonrisa, por la Este es el enorme mejor. alegría que tenés de estar en un et- nuevo directo aquí en NUR para Todos, me imagino. Este movimiento de desmutearse es el mejor con el micrófono. Sí, ¡Tac! vos Dice, sos el ¿qué más tal? ¿Cómo? profesional de Buenas todos, eso tardes lo para sabemos. nosotros. No sé por qué decís buenas noches. No sé Bueno, cuánta en gente algún del momento otro la lado del noche charco te te va a ve, llegar, pero me ya la parece que sos noche te va a argentino. No te llegar en hagas el cualquier loco momento, acá. maestro. Así que bueno, un saludo para todos. Gracias. Bienvenido a casa. Otra vez nuevamente en NUR para todos. Bien llegado, maestro. Bien llegado, bien llegado. Ni hablar del día de la charla de hoy. ¿Vos te acordás? Mira, perdón que voy a Nosotros la hacer también iniciamos, introducción. Daniel. Exactamente. Porque aquella vez íbamos nosotros, analizamos 20 minutos nada más, pero dijimos, lo vamos a invitar y ahí quedó, nunca se hizo, de esa charla que él la subió a su canal. Él, Espectacular, estoy sí. hablando del hombre que está acá a mi derecha para la pantalla, y teníamos que estar acá. Porque en vez de analizarlo del video que dice ahí, lo tenemos en Lo vivo. tenemos en el privilegio, en primera fila, Un al saludo para señor. toda la gente del chat. Sí, lógicamente, ahora vamos a pasar al chat, pero Paco, qué alegría tenerte. Es verdad, esta es una historia larga que se inició por el 2019, cuando vimos a través de tu canal de Libertad Emocional, vimos esa gran presentación de Es lo mismo la nada que el vacío, en un momento que también veníamos indagando mucho en ese tema, y das una explicación como a nosotros nos gusta, holística, ¿no? O sea, bien la parte más jugosa, que es la cuestión histórica, cómo los personajes se van interconectando, cómo se va y se viene, se entra y se sale y se acomoda y se desacomoda según la necesidad política, social, filosófica de la época. Y claro, para gente que veníamos cuestionando desde nuestro simple lado, ¿no? Porque yo no soy un físico, no soy un matemático. Dani sí tiene cualidades de esas profesiones, lo cual lo hace también muy rico a la hora para analizar ciertos cálculos y demás, pero siempre el interés para nosotros fue eso que vos narrás en la charla que hoy nos vas a recrear de alguna manera, cerrando el círculo aquel que abrimos con el señor Márquez, donde visualizábamos tenerte en un directo. Después, no solamente en un directo, tenemos el privilegio de compartir información diariamente y de que te hayas sumado a tantas otras aventuras. Para ello lo tenemos al señor Paco Vinagre aquí en NUR para Todos. Maestro, muchas gracias por estar hoy aquí a estas altas horas. Pues muchísimas gracias a vosotros. Es un placer siempre estar aquí y compartir porque la verdad que es una maravilla poder hablar de estos temas y que se puedan proponer cosas y cada uno desde su punto y todo está bien y es un intercambio, un enriquecimiento y es muy complicado eso hoy por hoy lograrlo. O sea que esto es una isla de disfrute cuando nos juntamos, ¿no? Así que Totalmente. un placer y muchísimas gracias. Por favor, maestro. Bueno, saludo a la gente, lógicamente, que está aquí en el chat. Saludos a todos los que lo vean en diferido. Y como dije ahí en un momento, ahora vamos a dar paso a compartir pantalla. La idea era esa. La idea es, para nosotros, el tema del éter es bastante importante en un montón de aspectos. Acá seguramente Paco va a tomar la voz cantante porque es acá el especialista y aparte el que vamos a ir desarrollando su PowerPoint y demás, pero siempre vas a ser interrumpido, maestro, lógico, porque nosotros vamos a estar en una especie de modo espectador, pero también en modo aprendiz, en modo cuestionador, en el buen sentido lo digo, ¿no? A modo niño ahí preguntando y por qué, y por qué, y por qué. Pero lo que siempre hemos entendido, por lo menos cuando nos metimos a esta discusión cosmológica, es que un montón de cosas requieren de un medio, requiere de una malla que todo lo permea. Tal vez la palabra éter a nosotros nos viene de, ¿no?, de la cultura occidental, del griego, y de esta cuestión que también hace mucha referencia a lo eterno, pero no por una cuestión de durabilidad en el tiempo, sino también tiempo espacial, algo que abarca todo, ¿no?, que permea todo al mismo tiempo y en todos lados. Es como una especie, ¿no?, que hace referencia a la ocasión, pero también
a eternidad, por así decirlo. Muy curioso también la palabra Ethernet en sus principios para el Internet, que luego se transforma a Internet, pero Internet porque era algo interno entre ciertas universidades y instituciones gubernamentales, pero creo que debería seguir llamándose Ethernet. Y toda esta cuestión siempre de referencia en multiplicidad de opiniones, de opciones, a que hay algo, hay un campo, por así decirlo, de una manera conceptual, en el cual nosotros no podemos dejar interactuar. Y no solamente por una cuestión, tal vez si científicamente este debate surge para ver cuál era el medio por donde la luz debería desplazarse y demás, la idea, como vos lo tenés acá desarrollado, es llevarlo mucho más allá, ¿no? Porque también es esta idea de la telepatía, los pensamientos, esa energía que nos puede comunicar con un montón de otras especies, ¿no? Que ni nos preguntamos por dónde viaja eso, por así decirlo. Y nuevamente, por dónde se propaga, mejor dicho, en lugar de viajar, o cómo está interconectado de alguna manera. No hace falta ni que viaje, simplemente esa perturbación de un campo. Bueno, lo vamos a ir abordando desde varios lugares, pero para nosotros es fundamental, no solamente, como decía, para el modelo cosmológico, sino también para lo que podría decirse el modelo espiritual, ¿no? De alguna manera. Así que gracias, maestro, por hacerse el tiempo. Voy a pasar a compartir la pantalla entre nosotros. Primero, aquí voy a poner, déjenme que cambio a este modo. Y ahora vamos a cambiar aquí en el modo para que se vea un Para que poquito igual más. Paco nos dijo, ¿es cierto lo que dijo Diru, Paco o no? ¿O De es todo lo que ha verdad? dicho, ¿qué parte? Por eso, ¿es cierto o es verdad? De lo ¿Es cierto o es espíritu, qué verdad? sé Yo me quedo con yo. cierto. Ya la Bueno, verdad me supera. perfecto. Epa, ¿lo estás poniendo a prueba al invitado? ¿Qué No, cosa, porque No vos me lo chamullaste, No, no me esperaba vos estás menos. diciendo lo que Paco va a hacer. No, yo No, para siempre que. dije para nosotros, Para vos. diferenciando. Y también dije, Ah, si retrocedes en el directo, dije, voy a hablar por mí, seguramente, te vamos a no, interrumpir. siempre lo mismo. Si no vas a prestar atención a la clase, te voy a pedir por favor Sí, que te retires y vuelvas a claro. Pero es ingresar que vos no cuando sos el termina, profesor, si cuando es Paco termina. Vinagre el profesor de esta clase. No, Paco es el Vos sos el invitado. presentador, vos sos el presentador de Ojo, la clase. ojo que yo te muteo. Bueno, gente, vamos a ponernos serios. Ustedes saben que cuando pasa mucho tiempo que Dani Márquez no viene acá a NUR, siempre hay fricción. Eso es así. Paco, querido, ¿te parece arrancamos? Perfecto, adelante. Dale, ya está compartido acá la pantalla y bueno, vos acá vas dirigiendo. Bueno, a ver, este es un PowerPoint que, como dice Iru, ya tiene unos cuantos años y fue planteado pues simplemente para hacer un recorrido por esa parte de la física, ¿no? Que toca la nada o el vacío y que en el fondo es una parte que ha llegado al punto de ser absolutamente inentendible, que es lo que nos enlaza con la cuántica, con la relatividad especial y general. Y yo creo que la impresión que tiene la mayoría de la gente cuando le hablan de estas cosas es, uy, eso son matemáticas muy complicadas, conceptos muy complicados y no se puede entender. Bien, y la idea de la presentación era precisamente explicar ya no tanto la parte del éter o del vacío, sino que nos diésemos cuenta que muchas veces somos engañados por las personas que se supone que tienen mucha inteligencia o mucho conocimiento. Y que cuando empiezas a analizar las cosas realmente no tienen tanto. Es un conocimiento técnico que se reduce a su experiencia específica, porque ahora mismo todo el conocimiento está súper compartimentado, todos son especialistas de terrenos muy pequeños, y entonces cuando le sacas de ahí, no saben qué decir. ¿Bien? Si tú coges a un físico teórico recién salido de la carrera o con unos años y les cuestionas sobre la parte filosófica de la ciencia, es decir, vale, todo ese conocimiento que me estás intentando transmitir, realmente qué base tiene. Pues muchos de ellos no tienen ni idea. No tienen ni idea de la parte de la filosofía que estudia eso, cómo se obtiene el conocimiento, cuál es la validez del conocimiento, hasta dónde llega lo que tú puedes decir a partir de unas ecuaciones. Y lo que hacen es transmitir la información como si fuesen verdades absolutas.
Bien, lo cual es un absurdo, un absurdo. Pero como la ciencia es la nueva religión y utiliza las mismas herramientas que se han utilizado en la religión manipulada, utilizar palabras muy rebuscadas, conceptos muy abstractos y casi sin conexión con el mundo real, para que no te puedan entender y tengan la sensación de que no son inteligentes los que escuchan. Y por lo tanto luego te pueden colar lo que quieran. Y este es el fondo de la charla, ¿vale? Entonces, ya podemos empezar después de haber hecho el preámbulo y tenemos la primera diapositiva que casi lo explica. Bien, Parménides se supone que es uno de los primeros filósofos, digo se supone porque ya hemos hablado también por aquí de el tema de la historia, de si está manipulada, si ocupa el tiempo que nos han dicho que ocupa. Pues Parménides, uno de los primeros filósofos, tiene frases del estilo: nada puede surgir de la nada y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. Y más importante, solo podemos hablar y pensar sobre lo que existe. Muchas veces creamos conceptos que nos pensamos que son como creaciones divinas porque los hemos extraído de la nada, pero en el fondo no es verdad. Todo lo extraes, tu mente lo extrae de la experiencia, de lo que ha vivido antes. Luego lo puedes retorcer de tal manera que parece que no tiene una conexión con eso que has vivido. Pero siempre tiene que estar la experiencia primero para poder hablar de algo. ¿Bien? Bueno, pues este sería el enfoque de hace 2500 años. Y resulta que, bueno, luego llegan los científicos y nos encontramos con frases como la de Carl Sagan: los átomos son en su mayor parte vacío, la materia se compone principalmente de nada. Esta frase es un sinsentido, Total. absoluta. Es decir, ¿me estás diciendo que nada y vacío son sinónimos totales? La nada no puede tener cualidades, no puede tener absolutamente nada que le puedas asignar. Y eso lo debería tener muy claro un físico, porque encima la nada, el vacío, tiene una cualidad importantísima que es la conductividad eléctrica y magnética, que definen la velocidad de la luz. Luego, si fuese nada, no tendría nada. ¿Bien? Y a partir de ahí empezamos el problema. Y de Iru, hecho, ¿me querías decir algo? sí, de hecho, justamente yo ayer en un directo mostrando una noticia, y la voy a poner ahora aquí, la voy a poner desde un portal que es Tendencias 21, pero en realidad esto está en varias noticias porque se publicó hace 3 días atrás. ¿Cómo quieren seguir manipulando, ¿no es cierto?, lo que es este concepto? Obviamente nosotros sabemos que esa manipulación viene de la mano de un montón de problemas que trae el hecho de que pusieron tanto ímpetu en anular el concepto de éter que obviamente se podría decir que ni ellos mismos se lo creyeron, más allá de todo eso, y que ahora les se juegan contra en muchas cosas, entonces van como, ¿no? Tratando de rebuscadamente, tratando de retornarlo, pero cambiándole los nombres, los conceptos y demás. Resignificándolo. Resignificándolo, gracias, Dani. Y por ejemplo, esto que surgió hace 3 días, decía, un experimento cuántico consigue crear algo de la nada. ¿Por qué? Porque obviamente todo esto también está relacionado con la famosa teoría del Big Bang y toda esta cuestión que siempre todo esto trata de experimentalmente tratar de decirte de dónde venimos o cómo se creó este mundo, este universo, este cosmos, esta realidad, pónganle el nombre que ustedes quieran, no deja de estar por ahí. Siempre aclaramos, no estamos hablando, si se quiere, de cuestiones tecnológicas. No estamos hablando de que la ciencia es una religión en términos de ponernos a discutir la tecnología que nosotros utilizamos desde un cuchillo, porque depende la época y el contexto de la época que uno vive. Un cuchillo era una herramienta de tecnología, ¿no? Es algo que no existe en la naturaleza, el hombre manipula y crea una herramienta nueva. No estamos yendo a esa ciencia y no estamos diciendo que eso es una religión. Lo que es una religión es lo que siempre ha sido una religión. En la antigüedad, la gente que era capaz de predecir eclipses se pensaba que tenía una conexión directa con los dioses. Y en la actualidad, los científicos que te vienen a decir cómo es el Big Bang, cómo de la nada se creó algo, te están diciendo el mismo fractal, solamente que nosotros no lo estamos viendo
estamos inmersos en el propio contexto de la época, no lo estamos viendo desde afuera y muchas veces para tener esa visión de la afuera tienen que pasar décadas, siglos tal vez, para verlo desde afuera. Entonces, esta idea de un experimento cuántico consigue crear algo de la nada, este es un título totalmente engañoso primero, pero nosotros sabemos interpretar lo que es el mapa de calor de la lectura de una nota, después la gente tal vez no sigue leyendo, y ya acá, en lo que sería la bajada, ya te tienen que aclarar que es posible producir la luz a partir del vacío cuántico, lo cual Y entonces ahí, ya no está vacío. claro, no es nada. Ya no es No, nada, ya no es te iba a decir nada. que me gusta, porque viste, esto es Nur, pero me gusta el apellido del tipo. ¿Cómo se llama? Eduardo Martínez de la Fe. O sea, porque no, Yo te porque pensás que no. es casual. No, nada es Justo, casual. no, Nada pero es vos te pensás casual. que los Entonces, arquetipos de casualidad, que el tipo escribe esto y ahí no, está tal la cual, tal cual. religión de Paco que dijo recién. Entonces, Pero para no. esto va, perdón, te voy a decir Sí, esto, que esto va a concordancia con lo que recién hizo Carl Sagan. No hay, o sea, ellos son los hijos de Sagan. Acaba claro. de poner en un título la palabra nada y acaba de poner en el subtítulo la palabra vacío cuántico. Pero aparte, vos O sea, fijate. nada nuevo hay para estos sujetos. No, totalmente, pero fíjate el nivel de engaño, y con esto le seguimos dando paso a Paco, pero es para reforzar, ¿no? Que nada ha cambiado y que siguen en esa tendencia, si se puede decir, ya que estamos mencionando el sitio de tendencia. Acá arrancan diciendo, consigue crear algo de la nada. En la mayoría de las personas se piensan que crearon, no sé, un pedazo de roca. Después no, después te dice que en realidad no es la nada, es el vacío cuántico, pero crearon luz. Lo cual entonces ya lo de crear algo, no, estaríamos hablando que una onda electromagnética. Estamos hablando porque luz, otra vez, vamos al concepto de luz, etcétera, etcétera. Después ya más abajo directamente te dice que una de las universidades más antiguas de Estados Unidos ha demostrado teóricamente que es posible producir luz a partir del vacío cuántico. O sea que en definitiva no hicieron nada. Esto sí que no hicieron nada. Entonces, cuando hay tanta manipulación en las cosas, es derecho divino cuestionarlas, básicamente, ¿no? Pero bueno, volvemos a la nota y quería simplemente complementar esta parte que vos estabas diciendo, Paco, y adelante, adelante. Perdón, Paco, que iba a decir, respecto de esta frase, el oxímoron de la materia se compone principalmente de nada. ¿Cómo? Se supone que justamente la materia es todo aquello que yo puedo medir, mensurar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, te dicen los científicos materialistas, si yo no lo puedo medir, no existe. Pero ¿cómo? Si la materia es todo aquello que vos justamente estás mensurando. Es eso, oxímoron de la materia se compone principalmente de nada. Es un oxímoron, pero gigante. Porque vos estás diciendo la materia, etcétera. O sea, ya asumís, ponés las bases y después la tratás de resignificar. Entonces es una cuestión de locos, realmente. Son sí, tienen son esquizofrénicos, básicamente. Continúe, maestro, por favor. Habéis tocado dos puntos muy, muy interesantes, porque uno es la materia, la definición que se hace de materia, y ya veremos que si introduces el éter, al final la materia no es más que la forma del éter, o una forma que le des al éter. Luego la materia es éter. Éter en una determinada Estado. estado, ¿no? Y por otro lado, hay que distinguir muy bien lo que son las ciencias de las técnicas, porque nos venden que la ciencia es lo que está detrás de las técnicas y normalmente no va así la cosa. Lo que está detrás de las técnicas es la experimentación, porque en las ingenierías se encuentran con muchísimos efectos y muchísimas cosas que no se pueden explicar a través de las teorías matemáticas que se manejan. El electromagnetismo tiene más de 500 efectos que no son explicables con la teoría que manejan. ¿Bien? Bueno, con la teoría o con el apaño que se hizo, la teoría original para sacar unas ecuaciones que sean las más simples posibles, ¿no? Las que se podían manejar. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, que siempre nos están vendiendo la historia Disney de la ciencia, que lo resuelve todo, y en el fondo no, es la técnica. Es decir, el ponerte a hacer el experimento, ver que no funciona y ajustarlo de la manera que puedas para que haya algo práctico. ¿Bien? Bueno, pues podemos seguir con, como hago yo normalmente, que es empezando con las definiciones, ¿no? Vamos a dejar claro de qué estamos hablando, porque si no, cada uno se va por un sitio
y entonces pues no habría posibilidad de ponernos de acuerdo. En la siguiente diapositiva tenemos la definición de nada, que vendría del latín nata, que esa partícula tiene que ver con la natalidad. Pasale ahí, Entonces, ¿no? Que pase esa que ya, puso ahí. ya empezamos un poco Ay, confuso el tema de la nada, unir nada y natalidad, nacer, surgir, no sé. Ahí Dani tiene más, seguro, algo más que decir. sí, sí, es que fíjate que dice, cuando hablas de la etimología de esa, de la nata, es lo que, ¿cómo decir? Lo que nace, de lo que procede se dice, algo así se expresa, depende de quién escriba la etimología, ¿no? Es decir, a veces, es más, hasta ellos confunden o se confunden a sí mismos cómo expresar eso de donde algunos ponen de lo que se procede, otros ponen de lo que es posible nacer. Y claro, de ahí está el punto. Esos tipos te están diciendo que la nada en realidad, para mí, me adelanto absolutamente, Mm. ¿no? Es su Dios. De lo que nace es su Dios. Todo Sí. esto de la nada vino la obra y el Big Bang, es su Dios. De eso de lo que procede, su O principio. inconscientemente están hablando ya de esa quinta esencia, de eso de lo que surge lo que vemos, la materia, ¿no? Entonces, tendríamos por un lado la nada, que tiene una etimología y un significado, y el vacío, que el vacío es la ausencia de materia. Bien. Y ahí está el salto mental que tú hagas. ¿Vale? La ausencia de materia implica la nada, o puede haber algo que no llames materia y que esté también debajo de todo eso. Para la física de partículas, pues lo que te están diciendo es que el vacío para ellos es una condición en la que hay muy pocas partículas, hay una densidad muy baja de partículas. Bien, pero ya veremos que para que existan las partículas y funcione el sistema matemático, es necesario que haya un vacío cuántico con una serie de propiedades. Y una de ellas es que tiene energía, por lo tanto no puede ser nada. Ni puede, Lo que nos perdón, encontramos al final, ni puede estar vacío. sí, O sea, no puede ser nada ni puede estar vacío. claro, de nuevo, No, retorcemos la palabra vacío, Bueno, no, porque en el además, fondo además, es vacío de materia. no, además, Paco, fíjate esto que acabas de decir. Un espacio y volvemos a lo mismo, la negativa de la definición de la materia. O sea, no existe, no tiene definición propia, sino, o sea, depende de quién se ponga el lente, te va a definir, en realidad yo voy a, pero vamos a esto, y para la gente en común no es la misma definición. Por eso, viste que yo, qué pesado, Dani Marchi, con etimología la palabra. Claro, porque una cosa es lo que dice este libro para esta academia, para la definición oficial, para la RAE, a veces cambia en relación a de la Oxford. Y ni hablar de la etimología y quién la determina. Y encima que la etimología la determinó otro sujeto. Producto de la cultura. Si ahí está el punto. Claro, entonces ahí ya te inventé el vacío. Entonces, después tenemos que discutir, y digo, abro este paréntesis, o debatir con estos sujetos que dicen que ahí en esa cápsula hay una cápsula de vacío. Entonces voy a decir, ¿pero qué es un vacío, maestro? Ahí está. Y encima, luego cuando empiezas a ver las diferentes teorías que hay en física, pues te encuentras que cada una tiene, utiliza un nombre con propiedades diferentes. En la relatividad especial y la mecánica cuántica, ¿bien? El vacío significa nada, no hay nada. En la teoría de la relatividad general, el vacío ya es el espacio-tiempo, que ya veremos que tiene unas cualidades especiales y que incluso el propio Einstein dice que es algo similar al éter. ¿Eh? Volver atrás, boludo, la anterior. ¿Qué pasa? Y ¿Estás por desatento? último, la teoría cuántica de campos lo que te dice es que el vacío está lleno de partículas virtuales que tienen energía. Entonces, pues lo que hablábamos antes, esto parecerá esquizofrenia, ¿no? Tienes tres teorías, tres definiciones, tres formas de entender la realidad y luego quieres utilizarlas para generar una teoría del todo. es que es el Padre, el Hijo y Pero, el Espíritu Santo, todo al mismo tiempo. exacto, y además
es casi, has puesto muy buen ejemplo porque sería, ¿quién entendió la Trinidad? ¿Quién la entendió? No, está clarísimo Son los mismos que... muchachos y es el mismo Dios, ¿eh? Claro, me Ah, parece que por cuidado. eso siempre estamos aclarando de que a esto nosotros no nos queda otra palabra que decirle es una cuestión de fe. Si no quieren utilizar la palabra científica, es una cuestión de fe. En muchas cosas, seguramente, en otras habrá, como vos decís, Paco, tal vez hay observaciones, hay experimentaciones que tal vez no tienen todavía un marco teórico, matemático, etcétera, etcétera, pero que sucede en la realidad. Pero acá volvemos siempre a remarcar lo mismo. Acá hay una situación que se tuvo que inventar para sostener un modelo cosmológico que es para nosotros este modelo de Big Bang, de bolas en el vacío del espacio dando vueltas alrededor de otras bolas y todo viajando en ese vacío, pero que a su vez la luz se viaja porque es fotónica, pero también no viaja porque se propaga, porque es una onda y bueno, y todo este cúmulo de concepto y anticoncepto del concepto anteriormente establecido y como que es gratis y no pasa absolutamente nada, porque para nosotros, como nadie salió al espacio, ni los satélites se ponen en órbita de la manera que se ponen, ni etcétera, 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 podés crear lo que vos quieras porque es como hablar literalmente de lo que pasa en las puertas de San Pedro cuando te morís y te las abre el señor ahí en las nubes. Podemos meter cualquier teoría porque no tenés que ir a ese campo a comprobarlo. Acá la diferencia es que hay un principio de autoridad para nosotros, hay una palanca mediática que te sostiene a través de una película constante esta idea de que sí, el espacio exterior existe en estas condiciones, pero la experimentación es totalmente contraria a esa observación de que siempre la vemos por la TV. En fin, continuemos, maestro. Bueno, pues todo esto que vemos en ciencia, si se analiza desde la filosofía, vamos, directamente suspenderían la asignatura de filosofía los científicos. Si pasas a la siguiente diapositiva, en las ciencias aplicadas, el concepto de la nada tiene unos matices que no cumplen con rigor. ¿Bien? Por lo tanto, están creando algo que no tiene una entidad real. Que el término que utilizan en filosofía es reificación. Tú estás hablando de una nada y crees que es cierta, pero si la estás utilizando de manera diferente en tres campos diferentes, pues oye, dos por lo menos no deberían funcionar, ¿no? Todo el problema se reduce al lenguaje, ¿bien? Y ahí pasamos a la siguiente diapositiva y encontramos a un filósofo que es Ludwig Wittgenstein, que no sé si lo pronuncio bien, me he tirado aquí el moco, que dice que la filosofía es una batalla contra el embrujamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje. Y esto es algo que nos hacen continuamente. Nos lo hacen en teología, nos lo hacen en las leyes y nos lo hacen en la ciencia. Siempre te están intentando confundir para que tú te creas tonto y que no seas capaz de entender cómo funcionan las cosas. La filosofía debería encargarse de eso, pero al final la filosofía también cae en el mismo problema y empiezan a hablar de conceptos que no tienen encaje ninguno con los problemas fundamentales que tienen las personas. Es interesante esto, que la palabra dice embrujamiento. Es más, yo agregaría incluso la hechicería. Quizás el brujo es el que hace un intercambio mercantil más bajo, ¿no? Pero el hechicero que está en otro nivel usa logos para hacer un intercambio. Y después ni hablar está el mago, que es quizás otro nivel, entendiendo, depende de qué visión tenga uno, pero la hechicería, claro, es eso, ¿ves? Utilizar el logos para asociar o para determinar, qué es lo que hace, para decirlo de alguna manera, ¿no? No lo sé si lo puedo decir así, ahora me olvido que estoy en Nur. Pero es lo que hace un muchacho de bata blanca cuando dicta algo, ¿no? Está haciendo un acto de hechicería. Y eso es lo que hacen estos muchachos. Y lo hacen emerger, como cuando hicieron emerger este asteroide a planetoide llamado Igeia,
y que se cumplió, se estableció, se plasmó. Y eso es lo que estos hacen. Por eso viene un científico, Paco o Irus, y te dirá, pero ¿cómo si yo hice el experimento y dio? Claro, acabas de plasmar un acto de hechicería. Y conforme tus bordes que le pusiste al experimento o a lo que sea, vas a encontrar aquello que vos estás buscando. De ahí de la frase, el que busca encuentra quizás, ¿no? Pero por un acto de Exactamente. hechicería. Y de hecho No meramente descriptivo para extraer del fenómeno, sino para imprimirle al fenómeno. y recordemos también haciendo uso de tu palabra y de que muchos conocemos de lo que son los logos, recordemos que justamente en la antigüedad y en el presente también se podría decir, ¿no? Pero el astrólogo, o la astrología, es el que habla con los astros. Tal vez ese hablar con los astros, es comunicarse con los astros, justamente tiene que ver con esta cuestión energética a través de sus posiciones, a través de sus cuadraturas, a través de sus tránsitos. Podemos ahí abordar un montón de campos. A mí lo que sí me interesa del astrólogo, del que tiene la capacidad de hablar con los astros, como tiene el que tiene la capacidad de hablar con los animales o con las plantas o con los elementos de la naturaleza, si se quiere, ¿no? Un naturólogo podríamos decirle. ¿Qué es hablar con un astro? ¿No puede ser lo mismo que hablar con una planta? En el sentido de consultar a la planta, está bien, no puedes hacer la ingesta, si se quiere, del planeta físicamente, agarrarlo y comerlo como lo puedes hacer con una planta, pero el planeta tiene una frecuencia y eso incluso ni siquiera lo niega la propia ciencia ortodoxa más materialista que hay. De ahí ¿no? Las naves de la NASA que van a confirmar la música de las esferas. Cualquier cosa que emite una frecuencia tiene la capacidad de comunicarse con vos. Ahora, el tema es que vos estés sintonizado con esto. Y recordemos que muchas culturas, desde las más antiguas hasta las más contemporáneas, y hablo de culturas a nivel religiosa, en muchas se condena a hablar con los astros. Se condena la astrología, porque, ojo, a ver si te dicen algo que va en contra de lo que el rey piensa. Pero bueno, es muy importante entender el embrujamiento, el entender la hechicería y saber comunicarse para ir directamente lo más cercano posible a la fuente y no tener que pasar por todos estos filtros que lo que hacen es distorsionar y marear constantemente. Por eso nosotros interpretamos la obra de Paco, pero vinimos a la fuente y le dijimos, venía a explicar la voz maestro, que usted es el que la creó en este caso. ¿Continúo, maestro, o como ustedes quieran, A ver, el problema es que estáis abriendo tantas vías que, que son súper interesantes y además precisamente son las que le darían sentido a todo. La ciencia tiene unas premisas y normalmente la premisa sobre la que se articula es el materialismo. ¿Bien? Solo existe la materia. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos abrimos y salimos de ese materialismo y entonces entramos en una visión más espiritual en la que nosotros tenemos capacidades creadoras, el embrujamiento de la mente del otro hace que el otro cree una realidad que es la que tú deseas. A través de tu logos, de contarle al otro cómo son las cosas, el otro va a crear eso que tú quieres. O sea que el uso de esa palabra es perfecta porque está reforzando lo que tú estás buscando al contárselo a los demás y hacerles creer que funciona así. Ellos te apoyan en la creación de que eso llegue a plasmarse en la realidad. Así que de fondo hay cosas muy, muy importantes. más allá del fondo de microondas, decís vos? Sí, sí, por supuesto. Bueno, la segunda parte, en la segunda cita de Wittgenstein, es que los límites de tu mundo los impone tu lenguaje. Y eso, de nuevo, un brujo lo sabría usar y sería muy importante para él. Si yo quiero que nadie compita conmigo, debo restringir todo lo posible el mundo de la otra persona, las posibilidades que tiene. Y por lo tanto lo hago a través del lenguaje. Siempre voy a utilizar el lenguaje de tal manera que los significados que yo te transmita sean limitadores, nunca sean
de apertura. Wittgenstein no se metía en estos temas, bien. Él trabajaba en la parte de la lógica dentro de la filosofía y sacó una obra que se llamaba el Tractatus, en el que intentaba reducir todas las frases a algo unívoco, algo que fuese claramente entendible y, por lo tanto, esa frase podría ser utilizable aplicando las reglas lógicas para obtener luego teoremas, consecuencias. ¿Bien? Y a lo que llega, a la conclusión que llega al final, es que tened en cuenta que esto todo lo desarrolla fundamentalmente para la ciencia, no para la filosofía. Para la ciencia. Lo que está diciendo es, cuando yo creo una frase, ¿esto luego es explicable por la ciencia o queda fuera del ámbito de la ciencia? Y lo que te dice Wittgenstein es que la ciencia tiene unos límites muy claros. Y fuera de esos límites no tiene nada que decir porque no se sustenta lógicamente lo que diga. Y aquí el problema es que la ciencia ya amplía y te explica toda la realidad. Y perdona, la ciencia es una reducción fundamental de la realidad, porque es tan compleja la realidad que no la vas a poder abarcar. O tú lo que haces es reducirla y crear un modelo. ¿Bien? Y eso es el punto fundamental, tener un modelo para poder explicar. Pasa a las diapositivas estas de Wittgenstein. Déjame acotar algo, maestro. Me hiciste acordar porque Sí, cuando yo estuve viendo vengo haciendo a mi estilo, lógicamente, no soy un académico que encuadra todo en el marco para comunicarse con su colega de esa manera. Yo tengo mi estilo de presentar la información. Seré muy criticado por desprolijo muchas veces, pero al menos siempre traigo cosas interesantes. Y, cuando estoy con todo este tema del origen de las religiones, de las creencias y demás, vengo husmeando por muchos lados. Cuando me encontraba con la Fundación March, que tiene muy buenas charlas, muy ortodoxas, si se puede decir, ¿no? Muy dentro del marco académico, ¿sí? No te van a estar diciendo cosas para que pienses más allá de cierta cajita, ¿no? Pero de ahí también son buenos puntos de partida. Hablando del tema de la palabra, en la Kabbalah hebrea puntualmente, seguramente la cristiana también, porque vienen más o menos de la misma raíz, se hace mucho hincapié en el hecho de la creación de realidad a través de la palabra, y que como una parte de la práctica es que el cabalista no escribe la palabra completa. ¿Para qué? Para no confinar la creación a una sola posibilidad. Entonces, por ejemplo, esta escritura CNTR, lo voy a explicar muy por arriba porque, repito, el que quiere puede ver esto, puede significar un montón de palabras. Es como si, no es que están utilizando abreviaciones, y entonces una abreviación, nosotros sabemos que en realidad es una palabra más larga que la cortan para que entre en un texto. No, esto no es que estás abreviando palabras, sino al contrario, estás dejando la posibilidad que según el contexto, una codificación pueda ser múltiple y te expanda de alguna manera la posibilidad de crear realidades. Lo estoy diciendo por arriba, pero cuando vean, si alguno se quiere mirar la charla esta, lo explican bastante bien y me pareció muy interesante. No lo voy a poner porque quedaría desprolijo y yo todavía acá no tengo bien en claro. Pero el tema de cómo en la Kabbalah se crea el alfabeto, se utiliza el alfabeto y se suprime ciertas connotaciones intencionadamente, o ciertas letras Las vocales, intencionadamente, las vocales sobre exactamente. todo, se dejan las Es, consonantes. gracias Dani, que usted la tiene más clara. Exactamente, ahí lo acabas de decir porque yo me había olvidado de eso. Tiene que ver también con esta cuestión del hechicero creando realidad. Lo dejo ahí porque me parece que es bastante De interesante. hecho, yo, el CNDTR es Comisión Sí, Nacional de Televisión y Radio, ¿no? ¿Cómo no? claro, podríamos, ¿no? Podría En ser realidad tranquilamente. acá está en la CNRT, que es al revés, Comisión de Radio, Comisión Nacional de Radio y Sí, Televisión. Es así, exactamente, pero bueno. exactamente. No, pero por eso digo, Valía, es valía, muy valía. interesante y son estas cosas que nunca las vamos a escuchar, que es esta idea de ojo porque el silencio, no el vacío, el silencio en este caso, muchas veces se utiliza para no crear una realidad que uno no quiere crear, justamente, ¿no? Esta idea de lo que hacen
los grandes chamanes, si se quiere, que mantienen el silencio, no hablan cosas por hablar, ni quieren llenar el espacio vacío, el vacío de interacción, ¿no? Muchas veces porque uno está incómodo. Ojo, porque muchas veces hablar por hablar te puede meter en un aprieto de línea temporal a futuro, por haber creado una realidad que en realidad no la tendrías que haber creado. Es muy importante el poder de la palabra, muy importante el contexto de la palabra, muy importante la vibración con la que se invoca la palabra, y me parece bastante interesante también la asociación que una vez hizo Dani Márquez, lo que los jesuitas son al modelo heliocéntrico, los hebreos lo son al sistema de partículas. O sea, los jesuitas fueron al macro, porque cuando vos vas a la historia, detrás de las bolas gigantes, son todos autores jesuitas. El modelo heliocéntrico es una creación jesuita, pero cuando vas al micro y te vas a toda esta cuestión muchas veces de las bolitas más pequeñita, más pequeñita, 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 muchos de los científicos actuales, ¿con qué te lo relacionan? Con los cabalistas, tanto hebreos como cristianos, Podríamos pero decir los jesuitas que toman lo pitagórico, todos eran sí, pitagóricos. Ya sí, los griegos sí, sí, pitagóricos, sí. Y exactamente. sin embargo, recuerden que eso también lo tengo que hacer en NUR, los pitagóricos adoran al uno. Y es ese. Es el alfa y el omega, el uno. Y los muchachos en el micro, ese es el alfa y el omega, etcétera, etcétera, ¿no? El Aleph y la Tab, dirían ellos. Pero dale al Paco, boludo. No, Habla bueno, Paco tranquilo. dale. Paco, vos levantá la mano cuando querés que pasemos de... No, no te vayas, Dani, después de tirar esa bomba. Levantá la mano cuando No, querés que pase la... Cuando ahí querés vengo. cuando querés que pase la diapositiva, o decilo simplemente. Vamos a la diapositiva del modelo, la siguiente. Pasa esta, otra, esa, donde está aquí el señor Henry Poincaré. Os decía antes que la ciencia se basa en modelos, porque la ciencia no puede analizar la realidad completa. Nadie puede analizar la realidad completa. Son tantos datos, tanta interacción, que no tienes posibilidades para ello, ni matemáticas. ¿Bien? Porque en cuanto las cosas se complican, las matemáticas dejan de poder solucionarse en un papel, con un bolígrafo. Necesitas un ordenador gigantesco, ¿vale? Y esto nos lo deja muy claro, por ejemplo, Henri Poincaré, que fue uno de los grandes matemáticos de finales del 19, principios del 20. Nos dice, la ciencia son hechos. De la misma manera que las casas están hechas de piedras, la ciencia está hecha de hechos. Pero un montón de piedras no es una casa. Y una colección de hechos no es necesariamente ciencia. Detrás de la ciencia tiene que haber un modelo que te ayude a colocar esos hechos. Igual que detrás de una casa hay un plano, que es lo que tú quieres crear con esas piedras. Bien. Esto me hace acordar a la famosa, el Big Bang, que haya creado todo esto es como pretender poner un explosivo en en la librería, en la Biblioteca Nacional de Inglaterra, por decirte, y que salga la Enciclopedia Británica armada. Claro. Sí, sí, exactamente igual. Por tanto, se necesitan siempre modelos para poder explicar las cosas. Pero pasa a la diapositiva. El típico chiste en ciencia, en física sobre todo, es considere usted una vaca de radio R. Nosotros no sabemos manejar toda la información, no sabemos manejar toda la complejidad. Simplificamos. ¿Bien? Y si lo que me interesa es el movimiento de la vaca a distancias grandes, pues bueno, me da igual que tenga patas que no. Por eso con una vaca puntual me vale. ¿Bien? Y eso luego se aplica a otro montón de cosas. Y por ejemplo, los modelos solares siempre son modelos esféricos homogéneos. Porque si me salgo de ahí, ya no lo puedo explicar, porque se generaría tal complejidad que no puedo resolver el modelo. No me da un dato que poder aplicar. ¿Bien? Pero claro, es que si no lo hago así, pues como no hay datos, no puedo decir nada. Y Exactamente, si no siempre digo se nada, busca pues la, ¿no? En este caso, la esfera perfecta. Perfecta. Es perfecta, por lo tanto, simplifico un montón en términos prácticos de cálculos y demás, ¿no es cierto? exacto, pero luego de ahí empiezas a sacar consecuencias.
Y si ya has empezado con un modelo que no encaja con la realidad, cuantas más consecuencias y más detalles quieras sacar de ese modelo que no encaja, pues te va a llevar a disparates, a cosas que no tienen sentido, como por ejemplo los agujeros negros. Cuando en la carrera o en el instituto tú hacías un problema de física y te salía infinito como resultado, te decían suspendido. Suspendido, porque la naturaleza no tiene discontinuidades y un infinito es una discontinuidad. Bien, entonces, ¿qué ha pasado? Pues que has puesto mal los números o has puesto mal la ecuación. No puede haber un infinito, pero resulta que sí, en los agujeros negros se vuelve infinita la densidad. Y vamos a ver. Para que eso ocurra tienen que pasar otro montón de cosas en medio. Y ese montón de cosas en medio rompen tu modelo homogéneo. Pero eso no lo vas a tener en cuenta, ¿no? No, 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 exactamente. Porque Vos, entonces no sale el resultado maravilloso, fantástico. perdón por estas incisiones, maestro, dentro de su charla, Si usted quiere que yo las reduzca, no hay ningún problema y te dejo hablar de continuo. Pero cada vez que mencionás algo, justo ayer estaba bajando un video, justo, porque recordemos, ¿no? Esta idea es de nuestra, ¿no? De contemporaneidad, esta idea de la desesperación de hallar un agujero negro, de mostrarle al público que un agujero negro existe, que tenga X cantidad de diámetros, de diámetro luz, su agujero, ¿no? El tema de la singularidad es todo un desquicio, para mí particularmente. Creo que muchos aquí conocemos la historia, nosotros hemos llegado a crear hasta un almanaque. El nuevo calendario es antes del agujero negro y después del agujero negro, por lo que decía cuando hicieron la presentación de prensa, como si hubiese sido, no sé, el hallazgo del siglo, bueno, ni siquiera del siglo, de la ciencia de por sí, no sé, es una cosa bastante extraña, pero hay mucha gente que hace análisis de toda esta cuestión del electromagnetismo y ellos te dicen que un agujero negro rotaría así, la ciencia oficial, ¿no? Te lo dice. Y esto es una simplificación digital, simplemente, una imagen hecha por el ordenador de lo que se espera de una rotación de un agujero negro. Pero si vos vas a la realidad, esto, esto es realidad, esto es una ferrocélula mostrando un campo magnético y rotando el imán, por ejemplo. ¿No? Y toda esta cuestión que nosotros muchas veces aquí esbozamos y tratamos de defender como podemos, cada uno tendrá sus instrumentos, esta idea de que el universo es eléctrico y magnético y no es gravitacional. Digo, ¿por qué sí o sí, si yo observo en este caso un agujero negro, por decirte, tiene que ser sí o sí bajo el modelo que ellos proponen? Y no puede ser con algo que, así sea en una escala muy pequeña, podés ver que esos flujos magnéticos eléctricos se comportan de la misma manera, pero con otro modelo. Lo dejo ahí, perdón maestro si hice una intromisión desubicada. No, sí, el ejemplo que has puesto está muy interesante porque además, eh, a ver, esto viene más tarde, pero bueno, lo añadimos. El modelo electromagnético y el modelo gravitatorio se pueden reducir a un modelo hidrodinámico. Bien, por lo tanto, tienen que tener las mismas características los dos. Lo que pasa es que el gravitatorio se supone que es mucho más débil, bien, pero cuando te lo llevas a un agujero negro ya hay una cantidad de energía tan grande que se tiene que comportar exactamente igual y tener los mismos efectos que un campo electromagnético. Igual, porque en el fondo son lo mismo. Son dos fluidos que están En un medio. interaccionando. El medio es ese fluido. El medio es el Luego, fluido, tienes exactamente. que identificar qué es ese medio. ¿Bien? Pero si tienes un modelo de esta manera, lo puedes explicar todo muy fácilmente. Es decir, podemos reducir el electromagnetismo a un fluido. Vale. Podemos reducir la gravitación a un fluido. Vale. ¿Conocemos cómo funcionan los fluidos? Bueno, sí. Bien, pues ya está. Ya puedes empezar a coger los efectos de cada uno de los modelos y unificarlos, porque si son un fluido, si es un fluido lo que está debajo, todos esos efectos se tienen que dar. Pueden Coincido, tener características diferentes, pero va a ser lo mismo en el fondo. coincido. Bueno, maestro, Bueno, seguimos. pues si volvemos a la filosofía, Perdón, eh, estoy bien en esta carátula, sí, 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 cambio. perfecto ahí. Ok. Sí.
Estábamos hablando de los modelos y aquí los filósofos de nuevo te están llevando a la realidad. En cualquier experimento de física nunca se contrasta una hipótesis o una teoría aislada, sino que todo un conjunto de hipótesis y teorías está detrás de ese experimento. Luego, cuando te dicen un experimento demuestra, no, no, ese experimento tiene un montón de suposiciones detrás. Luego, los experimentos no demuestran nada. Los experimentos, como mucho, pueden falsar, que te salga mal. Y entonces, si sale mal el experimento una y otra vez, significa que lo que tú intentabas probar no es así. Bien. Pero tienes tal cantidad de suposiciones detrás que lo de comprobar científicamente o demostrar científicamente no tiene sentido ninguno. Ninguno. Pero esa es la palabra que le llena la boca a los periodistas sobre todo, ¿no? Aunque ahora ya no hace falta ni que sea científicamente comprobado, aunque lo diga un experto, Ya es más que que lo mismo ni suficiente. existe, llega. Exactamente, exactamente. Tenemos otra frase de otro filósofo que dice, ningún científico intenta siquiera hacer una lista completa de todos los presupuestos necesarios para deducir una determinada predicción contrastable a partir de una teoría. Luego, se está haciendo experimentación basada en la buena fe. Es así. Que también esa es una gran creencia que nos han hecho, ¿no? Esta idea de que la ciencia es un campo donde la gente interactúa sí o sí con buena fe. En la política no, ahí está claro de que eso es barro puro y uno está mintiendo, pero en la guerra ni te cuento, aquí y allá, pero en la ciencia no. En la ciencia cualquier científico obra de buena fe por el bien de la humanidad. Claro. Pues eso sería cuando los científicos podían hacer ciencia en su casa. Cuando la tienes que hacer en un laboratorio, te tienen que financiar, te tienen que prorrogar el contrato, o estudias lo que tiene que estudiarse, o te quedas sin financiación. Y Automáticamente. eso le pasó, por ejemplo, a Luc Montagnier, ¿no? Luc Montagnier, premio Nobel, con el Robert Gallo por aquello del SIDA, pues empezó a darle la vuelta al discurso en los años 90 y desde el 2000 y algo está en China investigando. ¿Por qué? Porque no tenía financiación, un premio Nobel no tenía financiación en Europa, porque iba en contra de lo que había que estudiar. Y sobre todo, estaba cuestionando lo que se había organizado. Entonces, Es eso que no puede ser. te lo dice la propia palabra, es que te van poniendo el fin ellos. Y después te tienen que estirarlo el fin, ¿no? Porque te lo financian de alguna manera. Es hasta acá vas a llegar. Después, si a mí me conviene, yo te doy una prórroga a ese final. Y te lo extiendo un poquitito. Pero después nos preguntan, he vuelto, ¿eh? Después nos preguntan, Nunca te fuiste, ¿y querido. ustedes por qué no traen un modelo? Y mi viejo, si no, no tienen investigación libre, los supuestos hijos del sistema nos van a dar a nosotros, viste que siempre te dicen, no, yo les doy $10.000 para que, no, gilada, financiación, mi viejo. ¿Pero qué? Es que hay que pedir, no hay que pedir financiación. A partir de ahora yo pido un comienzo y una continuación. Y después yo te digo cuándo se finaliza, maestro. Continuamos. Los experimentos están basados en un montón de hipótesis y nunca se hace una lista de esas hipótesis para saber realmente qué estás haciendo. Se expresa totalmente en el experimento de Michelson y Morley, ¿no? Pasa la diapositiva. Con el mismo experimento, si tú partes de la hipótesis de que el éter es arrastrado por la Tierra, es decir, sería como si tú te imaginas una pelota moviéndose dentro del agua y la pelota adhiere como una capa de agua a su alrededor y según se mueve arrastra esa capa de agua. ¿Bien? Si pasa eso, pues entonces el resultado de ese experimento te diría que el tiempo es absoluto, que la longitud de los cuerpos es invariante y que la velocidad de la luz se compone de la manera que se componen las velocidades en la física clásica, en la física newtoniana. ¿Vale? No habría ningún problema. El segundo enfoque sería, no, la velocidad de la luz es constante, ya no se compone con las transformaciones de Galileo, y si yo supongo eso, entonces todo cambia en la explicación. Y ahí el éter tiene que estar en reposo absoluto, no puede ser arrastrado por la Tierra y las longitudes van a cambiar.
Es decir, todo el resultado es otro, parece que fuese otro mundo totalmente diferente. Y es el mismo experimento. Luego, cuando te están diciendo los experimentos demuestran algo, pero si eso es una estupidez, hombre, si puedes explicar las cosas de 50.000 maneras diferentes. Todo es Totalmente. justificable. 50.000 maneras. Sobre todo encima cuando estás hablando de algo que no eres capaz de medir directamente, como es Claro, el éter. claro. Lo que se estaba discutiendo en ese momento es si el éter era arrastrado, si se mantenía fijo, cuánto arrastre, pero es que incluso el éter, además de ser arrastrado, se puede mover, puede que tener un viento de éter. Y tú estar atravesando ese viento de éter y el viento de éter ser todavía más rápido que tu propio movimiento. Tienes 1000 posibilidades. Y cada una de ellas haría que tengas que ajustar el modelo. Pero ¿Eh? recordemos, perdón, yo hago este comentario, obviamente estamos en NUR para todos y sabemos que la importancia de este experimento, lo importante de la interpretación en en este experimento, y también a mí me gusta verlo, Dani tal vez tenga otra opinión y seguramente la gente nos esté escuchando, cada uno puede esbozar su opinión, pero digo, esta idea de la premisa, porque si yo quiero medir el éter, pero no asumo ni que la Tierra es una esfera, ni que está dentro del éter, sino que asumo que la Tierra está quieta y el éter está dentro de nuestro sistema cerrado, por ejemplo. Lo planteo, no busco una solución ni una respuesta, ¿no? Pero quiero decirle lo que vos decís. Y otro podría ser otra premisa totalmente Claro, distinta, pero ojo, premisas válidas, ¿no? No estamos hablando de imaginarnos cosas que tal vez no van a ser correctas, ¿no? Porque no arrancamos diciendo, si en realidad nosotros estamos soñando que hay alguien que sueña que existe el éter, no estamos yendo a ese tipo de premisa, ¿no? Estamos yendo a que acá hay una gran discusión y este experimento puntualmente im- implícitamente tiene la cuestión de si la Tierra tiene movimiento. sí, No es pero es que cualquier en experimento. sí, es que realmente es cualquier experimento. Bueno, pero para la ciencia Es, moderna oficial estaba con el claro, objetivo de demostrar esta rotación mm, alrededor de... claro, pero a lo que yo voy, y enlazo un poco con la pregunta que decía antes Dani, ¿no? Que siempre nos preguntan, ¿y el modelo? Dame un modelo. ¿Por qué tengo que tener un modelo? Eso será el que quiera explicarlo todo. Yo puedo vivir tranquilamente sin modelo. Es decir, en mi día a día, ¿qué más me da el modelo? En grande. Ujú. Tengo problemas yo con eso. Este experimento puede tener tantas explicaciones diferentes que en el fondo no es tan importante. El asunto es, ¿para quién es importante? Para el que lo cogió e intenta hilar algo a partir de este experimento. Pero en el fondo, si este experimento le da igual a Einstein, si yo creo recordar que ni le daba un valor importante cuando sacó la teoría de la relatividad especial, ni le dio un valor importante. ¿Bien? Él ya tenía otras premisas y con esas otras dos premisas ya lograba todo el tema de las contracciones, De de las Lorentz varas y de demás. medir y el tiempo y todo lo demás. Este experimento es como, y además necesito algo para reforzar mi historia. Pues agarro esto mismo que parece que puede encajar y ¡pum! Y lo enchufo ahí. Ahí, Y ahí va, luego se crea el mito. ahí va eso, ahí va, Luego Paco. se crea el mito, pero El, en su base no tiene justificación de nada esto. sí, la importancia del relato por encima, ¿no? Es decir, acá es un ejemplo de que es más importante el relato que lo que realmente efectivo es. Eso que estás diciendo de la importancia para Einstein de este experimento. Simplemente es como decir un argumento más. Es decir, no es. Pero el mito detrás, o delante, que pusieron en realidad delante de lo que está detrás, es que esto resulta que fue la razón por la cual, y yo recuerdo este mito análogo al video que subí el otro día, el extracto del NUR, eh, el mito de los epiciclos, detrás o delante de los epiciclos, que resulta que había una necesidad de agregar, no que los epiciclos, no, el mito detrás es decir, el mito detrás de este experimento que separa un divulgador científico, ¿no? Como esos videos que están en YouTube. Y ahí
sé, una sala de ciencia y el tipo empieza a contar un relato como si estuviera contando una historia para niños y empieza, porque en el año, viste, y pone esa voz de presentador de documentales con chaleco, viste, ese beige, tanto igual, ¿eh? Barbita así, medio canoso, así se pone ese perfil, ese argumento, el tipo empieza a contar detrás de eso un mito, un relato que prevalece por encima de lo que realmente está diciendo. Es decir, escuchen a Paco, digo para todos aquellos, está diciendo él siendo físico que este experimento, y con todos los experimentos, se utilizan porque tienen un sesgo ya incluido en el experimento. O sea, porque el experimento se fundamenta en función de mis ideas y así el instrumento también. Entonces, que a mí me digan, esta es la verdad a través de un instrumento, a mí me da mucha gracia. Porque el instrumento también tiene una premisa, o sea, tiene una intención, una construcción, unos principios fundamentales y unos principios de funcionamiento que se basa en función de un objeto que ya tiene un canal, es decir, ya tiene un límite. Después, pensar que de esa triple operación que es el instrumento, fenómeno y el ser humano con su razón, encontrar la verdad de la vida, de esa triple operación combinada así como si fuera el tridente nuevamente, ¿no? La triada. Esa es una necedad muy grande. Esa es una ignorancia de esa triple combinación, de decir, acá está la verdad de la vida, ¿no? De la razón del ser humano, el instrumento y la percepción y extracción del fenómeno. Con eso ya está, encuentro la verdad de la vida. O encuentro la explicación del modelo externo de todo. Lo que yo entiendo, Iru, que vos querés decir de este experimento es, en Wikipedia, en ese momento, antes de que nosotros Claro, hagamos ese directo, exacto. la Wikipedia decía claramente, pero es Wikipedia, la Wikipedia es la oficial, maestro. De hecho, la Wikipedia es la que pone que si hay un científico que no va en contra del sistema, también te pone que son pseudocientíficos, ¿eh? Exacto. Así que es oficial. Decía que otra de las opciones hubiera sido que la Tierra no se movía, Claro. que es una opción, Por eso porque para ellos nosotros es asumen tan eso. importante esto. Claro, Pero cuidado, cuidado, es que si el éter es arrastrado por la Tierra, el experimento te da lo mismo que si no se moviese la Tierra. exactamente, por eso te digo, es decir, Ujú. si vos no Por eso estoy asumís, diciendo que el experimento no te no, claro, por demuestra eso, nada. No os agarréis a exactamente. los experimentos porque no demuestran. Falsa. Exactamente. Por eso te digo que el mito detrás de los afirmacionistas reales, que son los otros, que afirman como que tienen todo, como que saben todo, como que tienen la verdad absoluta, son aquellos que en realidad, si nosotros, así análogo al experimento de Eratóstenes, de todas de las asumidas que se tira el tipo, ¿no? Siendo que muchos años después, y todavía hoy lo siguen citando, siendo que hoy también puede ser usado bajo otras premisas o otras ideas, y el experimento es el mismo. Eso es lo que estaba tratando de decir con respecto a lo que es un experimento, un instrumento y el sujeto que percibe la idea. Ujú. Es decir, estás limitado por tus ideas, estás limitado por las ideas que le puso el tipo para construir el instrumento, y ni hablar de que esas ideas van a limitar a lo que vos vas a extraer del fenómeno. Y de ahí decir que es la verdad, eso es una barbaridad. Me están llamando. Maestro, adelante. Paco, continuemos. Decime si me quedo en la Bueno, anterior, voy a esta, salteo. sí, 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 vamos a esta, porque Dale. aquí de nuevo lo dejan claro. Dada la suficiente imaginación, cualquier teoría puede ser salvada permanentemente de la refutación por medio de algún ajuste adecuado en el contexto del conocimiento que la contiene. No vamos a ningún sitio discutiendo con la oficialidad. No. Tienen todas las herramientas para inventarse historias, materia oscura, energía Bueno, oscura, esa fue la la bola frase de oscura. Albert Einstein, ¿no? La famosa frase que la imaginación es mucho más importante que la teoría, básicamente. Sí, bueno, esa parte lo puedes ver como que primero imaginas y luego Sí, intentas demostrar o no, crear está algo, ¿no? bien, Pero está bien. lo que te están dejando claro, bien, otro filósofo de la ciencia y matemático, que los matemáticos ven a los físicos y se tiran de los pelos por las cosas que hacen, es que no, que es que nos liamos aquí a discutir cosas y si tú estás discutiendo con gente
que pertenece a una religión, no hay razones que puedas dar, no hay justificaciones que puedas dar que convenzan a nadie. ¿Bien? Para mí, la justificación más clara de tierra plana es la observación. J. Tolan, 900 kilómetros de Ujú. distancia. Pon tú el modelo. Sí, 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 Ponlo totalmente. tú. Ya está. Totalmente. No hay más vueltas que dar. ¿Bien? Todo lo demás, intentar rebatir cada uno de los puntos del modelo del otro y decirle que no. ¿Qué más me da? No, bueno, pero Justifica tú eso, eso. claramente, eso creo, yo lo veo así y lo hemos charlado muchas veces. Ese es el aprendizaje de gente que no está acostumbrada a lidiar con debates o con, digamos, a ver, yo, Irul Anducci, era una persona que estaba totalmente tranquilo y en paz diseñando, haciendo animación por computadora en mi estudio y de golpe me subí a esto y claro, tenés que ir aprendiendo un montón de cosas en el camino, Ujú. que bueno, sí, son charlas de café, debate, lo que vos quieras y tardás en entender que estás jugando con las cartas de ellos. Y las cartas de Claro. ellos es la imaginación que siempre va a salvarle la teoría. Entonces directamente es, no juego más con tus cartas, porque lo que yo estaba buscando lo estoy observando aquí. Vos hacés lo que quieras con tus cartas. Ese juego no lo juego más, pero bueno, ahí no está también un poco el propio ego, la propia cuestión de querer combatir con las mismas armas, porque vos creés que si vos ganás esa batalla, ganaste la guerra contra esa persona. Y Claro. bueno, Y no. y no es así. Y cuando decís, ¿para cuánta energía me cuesta a mí esa batalla? No, no vale la pena. Ahí no voy Claro. más. Ahí no voy más. Te pongo un ejemplo de hasta dónde pueden llegar, ¿vale? La velocidad de la luz es la velocidad máxima que puede llegar cualquier objeto en el universo. Nadie puede superar eso. Bien, eso es la definición de la de relatividad Ujú. especial y Y todo todo lo eso. demás. Bien, ya tenemos galaxias que van casi al doble de la velocidad de la luz, alejándose de nosotros. No, es que es el universo el que se expande. Digo, vamos a ver. Cuando ya me haces trampa con el tablero, que me coges y me lo mueves, ¿para qué te vas a poner a discutir con esa gente si no vas a ningún sitio? Es decir, No, si totalmente. la base de todas tus teorías, que es la velocidad de la luz, es el máximo de la velocidad a la que se puede ir, de repente ya lo puedes expandir de cualquier manera, Sí, sí, ya está. Listo. es que Es. me vas a hacer trampa siempre, siempre. Y Exacto. además, todos te lo van a creer. Y luego hablas de magufos. Digo, madre mía. O sea, pues sí que has hecho tú cosas con el universo, ¿no? Desde el momento que Einstein saca la teoría que el universo, él busca que sea estático y por eso mete la constante cosmológica para que le cuadre con su visión del mundo ahí judía, ¿no? Un universo estático Ujú. y eterno. Sí, inmutable. Y luego resulta que no, que es que se expande, pero es que no se expande, es que aquello se dispara increíblemente, calculado por un tema que es el corrimiento al rojo, que el corrimiento al rojo tiene 50.000 explicaciones, pero solo se admitía aún, que es la velocidad. Exacto. Y claro, cuando ya la cagas, pues ya no tienes salida, ya tienes que tirar para adelante. Pues entonces tengo que meter la expansión del universo, porque si no, las galaxias se me alejan ya más de la velocidad de la luz y bla, 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 bla. Y no veis que no, Pero volvemos a lo esto no mismo, Paco. encaja. Volvemos a lo mismo que tal vez es la parte que más cuesta a la persona de a pie, ¿no? Al ser humano, me gusta decir más que la persona. Al ser humano de a pie, muchas veces lo que no termina de darse cuenta, que en el fondo de todas estas teorías está el origen del ser humano. El origen de esta realidad. Que vos te quedes. El punto inicial es el origen. ¿De dónde? ¿Quiénes somos? Bueno, ¿no? Todas esas preguntas fundamentales de la existencia. Acá está la ciencia moderna, ¿no? Con todo su bagaje de este tipo de explicaciones. Entonces, depende a donde vos te quedás yendo para atrás, te vas a pensar que solamente es una cuestión científica, es solamente una cuestión tecnológica, es solamente si la NASA dentro de 20 años va a mandar un satélite nuevo que vaya a medir con más precisión el fondo de microondas. No, todo este quilombo es una cuestión religiosa. Es una cuestión de controlar la narrativa de quién sos, qué haces acá y por qué venís. Porque como lo estamos viendo en la sociedad, controlando esa premisa, te pueden hacer cosas, te pueden dar un valoramiento de tu propia existencia que a vos no te conviene. Básicamente, y de Claro, ahí te van a manipular un montón de cosas.
Pero Sí, sí, bueno, sí. es profundo el Y tema. es que eso tiene su contraparte psicológica. Es, yo no te puedo mantener en un trauma, que es lo que yo necesito para poder manipularte, si tú tienes la sensación de ser un creador y eterno. Entonces, tú estás en esta vida y esto es un juego, porque tienes una vida infinita y además tienes capacidad de creación. Luego este juego tú lo modificas también. Si tú tienes esa percepción de ti, nadie te manipula. Exacto. Entonces, necesitan quitarte esas dos visiones, esas dos capacidades, para que estés en un valle de lágrimas, en el que ellos son los salvadores y entonces te tienes que acercar a ellos para sufrir lo menos posible. Exactamente. Entonces, estamos aquí hablando del éter y ciencia, pero que en el fondo es todo eso lo que está detrás Ujú. del sistema. ¿Bien? La ciencia, si siempre se ha dicho, el conocimiento es poder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la ciencia te va a dar el poder gratis a ti? ¿Te va a ofrecer el conocimiento a ti gratis? Dale ¿O que te va. van a dar lo que necesitan ellos para que tú sigas en ese punto? No me hagas leer el protocolo 2 de los sabios de Sion, por favor, donde habla de las leyes científicas que le hemos hecho creer a los gentiles. Maestro, continúo, me quedo aquí. Pues mira, yo creo que nos vamos a saltar a la parte de la transmutación ya. Ah, bueno. Ok, vamos salteando un poquito toda esta idea de... ¿No querés hacer un repasito rápido? Nada, vamos directo a la transmutación. Es que, en el fondo, el éter lo que te están contando es, desde los tiempos antiguos, ellos consideraban que existía una quinta esencia, es Ven, decir, haceme las ese resumen. esferas celestiales se tenían que mover